Y bueno, la historia comienza con Setsuna, nuestro prota tirado en el suelo y apenas consciente, viendo como el mundo a su alrededor parecía ya condenado. Todo se sentía perdido y él mismo se preguntaba si la humanidad ya había caído por completo. Frente a él estaba Vidria, el dios de la muerte que solo se burlaba, diciéndole que todos sus esfuerzos habían sido en vano, que nada de lo que hiciera cambiaría el destino. Pero Setsuna, aunque estaba hecho pedazos, no aceptaba esa derrota. Con lo último que le quedaba de fuerza, lanzó un simple golpe directo. Nada de magia, nada de técnicas impresionantes, solo un puñetazo. Y para su sorpresa, ese ataque sí tuvo efecto. No fue un daño brutal, pero sí logró hacer que el dios de la muerte retrocediera apenas un poco. Setsuna no podía creerlo. ¿Cómo era posible que un ataque tan básico funcionara contra un ser que ni siquiera podía desintegrarse con la magia más poderosa? El problema era que su cuerpo ya no daba más. Cada músculo le gritaba que hasta ahí había llegado. Y Vidra finalmente levantó su mano para darle el golpe final, burlándose de él, ya que la diversión había terminado. Pero fue justo en ese instante cuando el colgante de Setsuna empezó a brillar con fuerza. Ese colgante era el regalo de su maestro. Recordó que le había dicho que se trataba del emblema del renacer, un objeto que guardaba el espíritu de la torre. Según el viejo, aquel colgante tenía el poder de darle una oportunidad de deshacer un arrepentimiento pasado, si es que alguna vez tenía uno. Claro, en aquel entonces, el prota había pensado que no lo necesitaría jamás, porque nunca había sentido remordimientos en su vida. Y su maestro solo respondió que eso era típico del mejor graduado de la academia, pero que no olvidara que el futuro siempre guardaba sorpresas. Y justo en ese momento, mientras la muerte lo rodeaba, Setsuna lo entendió. Su único arrepentimiento había sido no elegir en su día el camino del mago de combate cuerpo a cuerpo. Esa decisión lo había perseguido por siempre, así que con esa idea clara, en su mente juró que la próxima vez derrotaría a Vidra. Cuando abrió los ojos otra vez, no estaba en ese campo devastado, sino en una especie de aula. Sí, era su vieja aula de la Academia de Magos. El corazón se le detuvo un segundo, porque todo le resultaba demasiado familiar. De hecho, estaba como si nada hubiera pasado, sentado en su pupitre, y en ese instante, su compañero Leo le dio un golpecito y le dijo que ya era su turno. Setsuna, aturdido, casi no podía procesar que Leo estuviera ahí, pues recordaba perfectamente que en su línea temporal anterior, él había desaparecido antes de que el dios de la muerte apareciera. Tras ello, miró a su alrededor, y sí, no había duda, había retrocedido en el tiempo 10 años, justo al día en que había tenido que elegir su camino mágico. El momento clave de su vida estaba frente a él otra vez. Leo lo miró confundido y le preguntó por qué estaba tan distraído justo en medio del ritual de la acción, pero Setsuna reaccionó y se levantó para dirigirse al frente, donde lo esperaban varios profesores y el mismísimo director de la academia. Mientras tanto, a su alrededor, una chica le comentó a otra que Setsuna había llegado, y la otra respondió que él era especial, porque ese chico tenía aptitud para múltiples caminos mágicos. Tras ello, el encargado abrió un libro que irradiaba una luz suave. Era la herramienta que permitía registrar la lección de Setsuna. Él lo sabía bien, en ese mundo existían diferentes caminos de magia, cada uno con su propio conjunto de hechizos y características únicas. El problema era que una vez un mago elegía, era casi imposible aprender de otro camino distinto. Por su parte, el profesor que lo guiaba, seguro de sí mismo, le mostró orgullosamente su propio camino, convencido de que Setsuna lo elegiría. Lo miraba con una confianza desmedida, como si todo estuviera ya decidido. Setsuna por su parte reflexionó, si hubiera seguido con su yo anterior, sin duda habría tomado el camino de la magia de largo alcance. Esa era la más práctica, crear elementos, moldear mágica y lanzarlos desde lejos, manteniendo distancia y reduciendo riesgos. Era un camino que no solo garantizaba seguridad, sino también poder. Con un solo hechizo de área podía acabar con docenas de enemigos de un golpe, y cualquiera que eligiera ese sendero estaba destinado a ser uno de los más fuertes. Pero claro, contra el dios de la muerte eso no sería suficiente, y con esa convicción, Setsuna apartó la mirada del libro de magia de largo alcance. Y claro, el murmullo en la sala fue inmediato. Todos se quedaron helados. Leo, que lo conocía bien, lo miró como si no entendiera nada. ¿Qué demonios estaba haciendo? Nadie podía creer que Setsuna estaba inclinándose hacia la magia de combate cuerpo a cuerpo. Obviamente la elección de Setsuna desató un silencio sepulcral en el aula. Nadie entendía por qué estaba rechazando el camino más poderoso, el que le aseguraba fama y gloria, para inclinarse hacia la magia cuerpo a cuerpo, la más infravalorada de todas. Mientras tanto, el profesor, tratando de mantener la compostura, le explicó con calma que ese camino estaba prácticamente obsoleto. La magia cuerpo a cuerpo consistía en reforzar el propio cuerpo con maná, potenciando fuerza, velocidad y resistencia. Sonaba bien en teoría, pero en la práctica era como tratar de detener una lluvia de flechas con solo una piedra en la mano. Pero Setsuna ya no dudaba, sabía que estaba renunciando a la oportunidad de ser el mago más reconocido de todos los tiempos.
Sin embargo, también sabía algo más importante. Ese era el único camino con el que tendría una oportunidad de enfrentar al dios de la muerte, así que con decisión firme hizo su elección. El aire en el aula cambió de inmediato. Un murmullo de sorpresa recorrió a todos los estudiantes presentes. Los rostros de los profesores eran un poema: decepción, incredulidad y hasta burla. Setsuna, por su parte, ni siquiera se inmutó. No le importaba que lo vieran como un desperdicio de talento. No le importaba que pensaran que había arruinado su vida, porque él sabía algo que nadie más sabía. En 10 años, el mundo estaría al borde de la destrucción, y en apenas 5, el dios de la muerte aparecería por primera vez. Nada de lo que esos profesores soñaban tendría importancia cuando llegara ese día. El problema era que aunque poseía todos sus recuerdos del futuro, no tenía experiencia real en combate cuerpo a cuerpo. Este nuevo sendero era desconocido para él, así que tenía como máximo 5 años para dominarlo, si quería estar listo para el día en que Vidria regresara. Y bueno, cuando el ritual terminó, los estudiantes fueron enviados a sus respectivos departamentos, según el camino elegido. Setsuna, por su parte, todavía con dudas sobre a dónde debía ir exactamente, se quedó rezagado. Así que intentó acercarse a un chico que estaba acompañado de una chica, pero apenas logró preguntarle, el par lo ignoró y se marcharon apresurados, diciendo que llegaban tarde. Setsuna notó las miradas de otros estudiantes. Lo señalaban como el genio que había arruinado todo su destino al escoger el camino más inútil. Mientras tanto, Setsuna caminó en silencio, procesando cómo todo había cambiado solo por esa decisión. No le sorprendía, era obvio que ese sendero sería solitario, lleno de juicios y críticas, pero nada de eso lo iba a detener. Recordó que en el jardín central de la academia había un mapa con la distribución de los departamentos, así que decidió dirigirse hacia allá para orientarse mejor, y mientras caminaba, escuchó de pronto un estruendo y el inconfundible rugido de un hechizo de fuego. Una batalla estaba ocurriendo cerca. Y al llegar vio la escena. Una chica se defendía sola contra varios ataques, ya que un grupo de estudiantes de magia de largo alcance la estaban acosando. Ella, por su parte, respondía como podía, apagando los proyectiles con movimientos ágiles. Lo más grave era que uno de los chicos del grupo sostenía un broche en la mano, un objeto que claramente le pertenecía a ella, diciéndole que era un artefacto con maná y que sería un desperdicio en las manos de una simple plebeya como ella. Claro, Setsuna entendió de inmediato lo que pasaba. La chica era parte del departamento de magia cuerpo a cuerpo y estaba siendo víctima del acoso de 3 estudiantes, y la diferencia de poder era abismal. Uno de los chicos, con una sonrisa burlona, le dijo que si quería recuperar el broche, tendría que arrebatárselo, usando esa magia inútil en la que confiaba tanto. La chica, por su parte, activó su refuerzo físico, la habilidad principal del camino cuerpo a cuerpo, aumentando su velocidad y fuerza. Pero claro, de nada servía si sus oponentes estaban fuera de su alcance. Entonces, formó una espada de energía creada con maná. Setsuna, al verla, la reconoció de inmediato. Sabía de qué se trataba, pero también comprendió que esa arma era demasiado básico para enfrentar a 3 adversarios. Y fue en ese instante cuando otra bola de fuego estaba a punto de impactar contra la chica, así que Setsuna reaccionó de inmediato. El chico apareció de la nada, cargando a la chica y poniéndola fuera del alcance de la bola de fuego. El impacto explotó de atrás, levantando chispas y humo, pero ambos ya estaban a salvo. Así que con toda tranquilidad, el chico le preguntó si sabía dónde estaba el aula de magia cuerpo a cuerpo y si podía guiarlo hasta ese lugar. Los 3 abusivos se quedaron boquiabiertos. El más grande entrecerró los ojos y lo reconoció de inmediato, el prodigio que eligió la magia cuerpo a cuerpo. Luego sonrió con malicia y agregó que era perfecto, porque ahora tendría el privilegio de aplastarlo con sus propias manos. Pero Setsuna no se dejó intimidar, declaró que sabía que la magia cuerpo a cuerpo era vista como débil. Aún así, había decidido hacerla suya y encontraría la forma de sacarle provecho. Después de todo, el resultado de una batalla no dependía únicamente del tipo de magia que uno usara, sino del cómo la aplicara en combate. La chica, preocupada, trató de detenerlo y advirtió que aquellos chicos eran mayores y que tenían más experiencia, pero los 3 ya no querían escuchar. El líder levantó más manos y comenzó a disparar una ráfaga de bolas de fuego. Por su parte, Prota cerró los ojos por un instante y activó el refuerzo físico. Sintió como el maná se concentraba en sus piernas y en el momento justo salió disparado como una flecha. Con velocidad sobrehumana, esquivó una a una las bolas de fuego, zigzagueando entre ellas como si fueran simples piedras arrojadas al aire. Mientras corría, notó que su oponente solo usaba bolas de fuego, una señal clara de que probablemente no podía controlar otros elementos. Eso era una debilidad enorme. Por su parte, Prota generó su propia arma, una espada hecha de pura energía de maná. Con un solo corte atravesó la bola de fuego, dividiéndola en 2 y apagándola al instante. Tras ello explicó que todo combate entre magos se reducía al control de maná. No importaba cuánto poder bruto tuvieras, si no sabías manipularlo con precisión, estabas condenado. Y eso era lo que lo hacía diferente. Aunque no tuviera un mar infinito de energía, su control era casi perfecto. Mientras tanto, el otro chico comenzó a preparar un conjuro aún más grande, ignorando las advertencias de sus propios compañeros. Uno de ellos le rogó que se detuviera.
porque si seguía aumentando la intensidad de sus ataques, algún instructor intervendría. Pero el chico no escuchaba, estaba cegado por la humillación. Claro, Setsuna no iba a darle tiempo, corrió directo hacia él, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos, y justo antes de que pudiera lanzar ese ataque, concentró su maná en el puño y lo estampó directamente en el estómago del chico. El golpe fue brutal, el chico salió volando varios metros, cayendo al suelo, y finalmente el campo quedó en silencio. Los otros dos se quedaron helados, uno de ellos comentó que la magia cuerpo a cuerpo era la más débil, así que cómo era posible que Setsuna hubiera hecho eso, y la respuesta fue clara. La diferencia era que esta vez el prota estaba detrás de esa magia. Tras ello extendió la mano y exigió que devolviera el broche, así que el gordo, tragando saliva, se lo entregó sin dudar, prefiriendo evitar que la situación empeorara. Tras ello el prota regresó con calma hacia la chica y le devolvió el broche, diciéndole que sabía lo valioso que era para ella. Por su parte esta última sonrió con gratitud, tomó la mano de Setsuna y se presentó como Ilya Russell. Esta última con entusiasmo le comentó que había escuchado rumores sobre él, que era famoso y que tenía afinidad para todos los caminos mágicos. Así que sin rodeos, le preguntó por qué había elegido precisamente la magia cuerpo a cuerpo. Claro, el prota sabía que si le decía la verdad sobre el futuro y el dios de la muerte, no le creería, así que simplemente sonrió y desvió el tema, pidiéndole que mejor le mostrara dónde quedaba el aula de su departamento. A lo que la chica asintió y comentó que seguramente la orientación para los nuevos estudiantes ya había comenzado. Tras ello ambos salieron corriendo hacia el lugar y Setsuna notó que, como era de esperarse, el aula de magia cuerpo a cuerpo estaba en una parte más alejada y olvidada de la academia. Y mientras corrían, la chica le pidió que le enseñara la técnica que había usado para cortar la bola de fuego, a lo que Setsuna le explicó que simplemente había aplicado su control de maná con precisión y que en teoría podían inventarse muchas más formas de combate si se entrenaba lo suficiente. Y en ese momento lo entendió aún mejor. Si lograba perfeccionar esas habilidades, tal vez tendría en sus manos la única arma capaz de enfrentar al dios de la muerte en el futuro. Y bueno, mientras caminaba junto a la chica, sus pensamientos volvieron al pasado, a un recuerdo muy particular. Se veía a sí mismo tomando el té con el director de la academia. En aquel entonces, el hombre se había quitado los guantes y Setsuna quedó sorprendido al notar dos símbolos extraños en sus manos. Uno de ellos lo reconoció al instante. Era el emblema de la magia de invocación, un arte avanzado que muy pocos podían dominar. Sin embargo, en la otra mano había otro símbolo, uno que Setsuna jamás había visto en toda su vida. Y justo cuando estuvo a punto de preguntar de qué se trataba, el director sonrió y le dijo que con el tiempo lo sabría, asegurándole que confiaba en él, que había un secreto detrás de ese segundo camino de magia. Pero el destino fue bastante cruel. Antes de que Setsuna descubriera la verdad, el director fue eliminado. Y no por cualquiera, sino por el mismísimo dios de la muerte, que había considerado sus habilidades como una amenaza. Ese recuerdo todavía lo quemaba por dentro. Así que ahora, en esta segunda oportunidad, Setsuna juró que descubriría ese misterio. Estaba convencido de que la clave para cambiar el futuro y salvar al mundo podía estar en ese símbolo desconocido. Pero mientras pensaba en eso, Ilya lo sacó de sus recuerdos, diciéndole que habían llegado a su destino. Y frente a ellos estaba el edificio del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Para Setsuna aquello no era solo un salón cualquiera, era el punto de partida de la lucha contra su destino. Pero claro, la bienvenida no fue la mejor. Apenas entraron, el instructor los miró con desprecio. Ilya, por su parte, intentó explicarle la situación, pero él interrumpió bruscamente y con voz sarcástica declaró que los días de presumir de las calificaciones perfectas de Setsuna se había terminado. El hombre dio un paso al frente, lo miró de arriba abajo y le recordó con un tono burlón que ahora pertenecía al departamento más marginado de la academia. Según él, ya no era un prodigio, sino un paria. Claro, esa actitud encendió la chispa en Setsuna, que fastidiado apartó la mano del instructor y le dijo sin rodeos que le molestaba escucharlo hablar así. El instructor, llamado Zachary, no soportó esa insolencia. Furioso lo agarró del cuello y le gritó que cómo se atrevía a responderle de esa manera. Pero Setsuna no se intimidó. Con calma le respondió que había elegido ese camino porque creía en su potencial y que por eso mismo lo haría suyo. Por su parte, Zachary soltó una carcajada y le dijo que quería ver cuánto le duraba esa arrogancia. Entonces le señaló el campo de entrenamiento, donde un grupo de estudiantes intentaba romper grandes rocas con su magia. Ahí fue cuando le explicó la primera prueba. Cada una de esas piedras contenía un cristal en su interior, del tamaño de un puño, y el objetivo era extraerla en un tiempo limitado. Y si no lo conseguían, recibirían un castigo. Vimos como los estudiantes se quejaban diciendo que aquello era imposible, que las piedras eran demasiado duras para principiantes. Una chica incluso se preguntaba cómo esperaban que lo lograran, cuando apenas estaban comenzando. Y en ese ambiente de frustración, Zachary señaló directamente a Setsuna y le indicó que se acercara. Lo guió hasta la roca más grande de todas, mucho más imponente que las demás, y lo retó a demostrar lo que la magia cuerpo a cuerpo podía hacer. Solo le daría 10 minutos. Ilya, por su parte preocupada, protestó, diciendo que esa piedra era enorme
enorme, más densa que cualquiera de las otras, y que 10 minutos no eran suficientes. Aunque Zachary, con una sonrisa torcida, levantó un reloj de arena y remarcó que ya había pasado un minuto mientras discutían. Mientras tanto, Setsuna, sin alterarse, se adelantó y apoyó su mano sobre la roca. Zachary volvió a burlarse, preguntando si de verdad creía que podría romperla. Incluso le ofreció más tiempo, pero a cambio tendría que rogarle perdón frente a todos. No obstante, Setsuna lo miró con calma y simplemente le dijo que la rompería en 10 segundos. Al escuchar esto, el salón entero estalló en comentarios. Zachary, por su parte, pensó para sí mismo que ni siquiera él, con toda su experiencia, sería capaz de abrir esa roca en menos de 30 minutos. Así que como carajos podía un novato pretender hacerlo en 10 segundos. Pero Setsuna no dio marcha atrás. Su mirada estaba firme, su respiración controlada, y en un instante invocó un arma de maná en su mano. Si quería llamar la atención del director y convertirse en el mejor de ese departamento, no podía fallar. Vemos como con un movimiento rápido descargó un corte limpio contra la piedra. Al principio no pasó nada y Zachary, creyéndose victorioso, gritó que lo había sabido desde el principio, que por más talento que tuviera, al final seguía siendo solo un estudiante. Sin embargo, apenas terminó de decirlo, un crujido recorrió la roca, una grieta se extendió rápidamente y en cuestión de segundos, la piedra explotó en pedazos. Entre los fragmentos brillaba un cristal púrpura que Setsuna tomó con serenidad. Se lo entregó al instructor y con una leve sonrisa le recordó que había dicho 10 segundos. Zachary se quedó mudo y Lia, por su parte, no podía creer lo que acababa de presenciar, mientras que el resto de estudiantes tampoco salía de su asombro. Algunos comentaban que tal vez Setsuna era incluso más fuerte que su propio maestro. Zachary, herido en su orgullo, gritó que eso debió haber sido un truco, que era imposible hacerlo en tan poco tiempo, mientras que Setsuna lo miró frío y le respondió que si a él le llevaba 10 minutos romper una roca, tal vez lo mejor sería que se uniera a las clases con los principiantes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Zachary estaba a punto de replicar cuando otra voz intervino. Un hombre alto lo sujetó del cuello de la camisa y lo empujó hacia atrás. Se trataba de Lionel, otro instructor, que bostezando lo acusó de estar molestando a los estudiantes. Lionel sostuvo a Zachary como si nada y comentó entre bostazos que gracias a sus gritos había terminado despertándose. Después lo miró fijamente y le dijo que no entendía cómo un instructor podía ser tan ignorante en lo básico. Porque no, Setsuna no había hecho trampa. Lo que había pasado era muy simple. Había sentido el flujo del maná dentro de la roca y había golpeado justo en su punto más débil. Obviamente escuchar eso dejó en ridículo a Zachary, mientras que Lionel lo soltó con desprecio y lo mandó volar de un empujón que lo estrelló contra la pared más cercana. Después Lionel se giró hacia Setsuna y le dio una palmada en la espalda que casi lo hace temblar. Le dijo que había estado impresionante, que con esa habilidad ya tenía suficiente para ser considerado un verdadero mago de combate cuerpo a cuerpo. Pero Setsuna, con firmeza, respondió que no pensaba conformarse. No perdería contra ningún otro departamento. Su meta era convertirse en el número 1 y superar a todos. Lionel, por su parte, le dijo que si hablaba un verdadero contendiente. Incluso le ofreció enseñarle hechizos más avanzados si había alguno en particular que quisiera dominar. Mientras que Setsuna se mantuvo serio, pero en el fondo reconocía que Lionel era alguien formidable, alguien que debía tomar en cuenta en su nuevo camino. Fue entonces cuando Lionel se presentó oficialmente como el jefe del departamento de magia cuerpo a cuerpo y dio la bienvenida a todos los nuevos estudiantes. Luego anunció que aunque pareciera temprano, ya era hora de elegir al representante del departamento para la próxima competencia interna de la academia. La noticia cayó como un balde de agua fría. El torneo Intramuros era un evento que reunía a los 8 departamentos mágicos en un enfrentamiento brutal, donde cada representante luchaba por el honor y la gloria de su especialidad. Setsuna lo recordaba bien, porque en su vida pasada había participado representando al departamento de magia de largo alcance, y no solo eso, había ganado. De hecho, fue esa victoria la que le había dado la confianza del director. Por eso ahora, al escuchar el anuncio, supo de inmediato que tenía que convertirse en el representante de la magia cuerpo a cuerpo. Era su única forma de volver a captar la atención del director y de paso avanzar hacia la meta que se había puesto. Pero claro, no sería tan fácil, ya que justo en ese momento, Lionel mostró otra roca partida en dos, de la cual también habían extraído un cristal. No había sido Setsuna, había otro estudiante que lo había logrado, y no de cualquier manera, sino con sus propios puños. El nombre de ese chico era Drago. Con paso firme se acercó a Setsuna, con el pecho erguido, y lo llamó por su nombre. Además, con un tono sarcástico, preguntó qué hacía alguien como él en el departamento de magia cuerpo a cuerpo.
Según Drago, un prodigio que dominaba tantos caminos mágicos, no tenía nada que ver con los que nacieron para ese sendero. Setsuna, por su parte, sin alterarse, le respondió que tenía sus propias razones, pero Drago soltó una carcajada cargada de desprecio, lo miró de arriba abajo y preguntó qué pensaba lograr con un cuerpo tan frágil. Luego declaró que su familia llevaba generaciones especializándose en la magia cuerpo a cuerpo y que él mismo había estado entrenando físicamente desde hace 17 años. Para probarlo, descargó un simple puñetazo en el aire, pero la presión fue tan brutal que el suelo tembló bajo sus pies. Los estudiantes retrocedieron, sorprendidos por la fuerza descomunal que liberaba. Tras ello, lanzó un golpe directo hacia Setsuna, apenas rozándole el rostro, como si lo estuviera desafiando a aceptar el combate. Y con un tono imponente, le dijo que si quería ser representante, tendría que probarlo en un duelo contra él. A lo que Setsuna, no dudó, respondió que estaba de acuerdo, pero le recordó que el torneo no era un simple concurso de músculos, sino una prueba de habilidad. Como el estudiante más reconocido dentro del departamento, él también era un contendiente legítimo. Claro, la tensión estaba a punto de estallar en una pelea ahí mismo. Sin embargo, Lionel levantó la mano y los detuvo. Con una sonrisa, anunció que el duelo entre Setsuna y Drago se llevaría a cabo en una semana. De esa manera tendrían tiempo de prepararse y todos podrían presenciarlo en condiciones justas. Mientras tanto, Drago chasqueó la lengua, pero aceptó. Y antes de irse, le lanzó una advertencia a Setsuna, que no se atreviera a escapar. Si de verdad consideraba ser un mago cuerpo a cuerpo, debía luchar con honor. Pero bueno, tras esto Setsuna se entró en el bosque con paso firme, mientras Ilia lo seguía de cerca. Claro, todavía sin entender qué estaba tramando. Y tras avanzar un buen rato, llegaron a un claro donde se alzaba un árbol gigantesco. Sus raíces enormes se extendían como si abrazaran la tierra, y de su corteza brotaba una tenue luz verdosa que bañaba todo el lugar con un aire sagrado. Vemos como Setsuna colocó la palma de su mano en el tronco, y en ese momento la luz se intensificó y lo envolvió por completo. Ilia, por su parte, abrió los ojos sorprendida, incapaz de comprender qué estaba pasando, a lo que el chico le explicó que ese era su sitio secreto de entrenamiento, el árbol del mundo. Decía que cada vez que practicaba bajo su sombra, su fuerza aumentaba 3 veces más rápido, y no era una exageración. Esa luz que lo envolvía era la bendición del árbol, una energía que aceptaba solo a quienes reconocía como dignos. Mientras que Ilia le preguntó si ese árbol llevaba ahí desde siempre, y Setsuna sintió y comentó que probablemente llevaba miles de años enraizado en ese mismo lugar. Recordaba haberlo encontrado antes de retroceder en el tiempo, pero ahora lo veía como un regalo invaluable. Con esa bendición ya no tendría que preocuparse por quedarse sin maná y podría someterse a entrenamientos que llevarían su cuerpo al límite. Obviamente Ilia quedó fascinada, aunque también preocupada. Por muy asombroso que fuese aquel lugar, Drago no era alguien que pudiera tomarse a la ligera. No solo había entrenado toda su vida, sino que su linaje entero estaba moldeado por generaciones de magos cuerpo a cuerpo. La diferencia entre ambos era brutal. Fue en ese momento cuando Ilia, recordando lo agradecida que estaba por lo del broche, tomó una decisión: ayudaría a Setsuna a toda costa, y la mejor forma de hacerlo era vigilando a Drago, descubrir que estaba preparando y transmitirle esa información al prota. Así que mientras Setsuna continuaba entrenando bajo la luz del árbol del mundo, Ilia se dirigió al área de prácticas de su rival. El tipo cargaba pesos descomunales en la espalda, haciéndolos ver como simples piedras, y aún así realizaba flexiones con una facilidad insultante, mientras Lionel observaba de lejos, curioso por la determinación de su alumno estrella. Mientras tanto, Ilia lo miraba desde una esquina, temblando un poco, y se preguntaba si ese tipo era realmente humano. La brutalidad de su entrenamiento superaba todo lo que había visto, así que ¿cómo podía Setsuna enfrentarse a alguien así? Mientras tanto, en el bosque, Setsuna se sentaba bajo el árbol del mundo con un viejo manual de artes marciales en las manos. Estaba concentrado, absorbiendo cada técnica, cada principio que pudiera ayudarle a combinar su control de maná con la fuerza física. En ese momento, Ilia regresó jadeando y le contó lo que había visto. Drago estaba haciendo flexiones con 5 rocas reforzadas en la espalda, mientras que Setsuna, en lugar de asustarse, asintió tranquilo. Reconoció que Drago era increíble, pero también le aclaró a la chica que esa clase de entrenamiento no era más que la base para un mago cuerpo a cuerpo. Lo que importaba de verdad no era solo la fuerza bruta, sino la capacidad de adaptarla a la batalla real, de perfeccionar la técnica hasta el límite. Ilia lo miró incrédula, pensando que era demasiado confiado, pero también notó que sus palabras no eran vacías. Había en sus ojos una determinación férrea, una convicción que no había visto en nadie más. Pero bueno, vemos como el prota le comentó a la chica que estaba practicando un hechizo llamado constructor físico, una técnica que reforzaba el cuerpo por dentro y por fuera al canalizar maná, afinando el control sobre los nervios como si fueran cuerdas finísimas. Le explicó con calma que si concentraba maná en las piernas, aumentaba la potencia y la aceleración de cada zancada. Si lo llevaba a los puños, multiplicaba el impacto de los golpes, y si
si lo dirigía al cerebro, agudizaba la memoria y la lectura del campo de batalla. Como prueba de que no hablaba por hablar, lanzó a un lado el manual que tenía sobre las rodillas, comentándole que ya se había memorizado todas las posturas, respiraciones y microajustes. Estaba listo para probarlos de verdad. Acto seguido, fijó la vista en una hoja caída, le metió un puntapié seco y con el filo invisible de su maná, cortó la hoja en dos en el aire. Luego, por si cabía duda, condensó una espada de fuerza y barrió con un par de hojas más, partiéndolas como si fueran de cristal delgadísimo. Ilia obviamente se quedó maravillada. No solo lo estaba logrando, sino que lo estaba aprendiendo demasiado rápido. No obstante, la chica le comentó que eso no era ni la mitad de lo que necesitaba. Sin embargo, en ese instante, un dolor punzante le atravesó la mano y cayó de rodillas por reflejo. Al parecer, se había abierto una herida fina, roja y brillante. Ilia se agachó alarmada preguntándole de dónde había salido eso, pero él la tranquilizó, comentándole que estaba bien y eso era intencional. Y vemos como entonces el resplandor verde del árbol del mundo se envolvió y Setsuna le explicó la verdadera mecánica. Con el impulso físico forzaba sus fibras musculares hasta el límite de ruptura. Después, bajo la bendición del árbol, aceleraba la recuperación, de modo que la cicatrización no solo cerraba la herida, sino que también reconstruía el tejido más resistente. Y de hecho, se lo demostró en vivo. La piel se cerró ante sus ojos, como si la cortina del dolor se hubiera corrido por completo. Ilia, aún así, le preguntó si de verdad tenía que llevarlo tan lejos, a lo que Setsuna fue honesto. Con un entrenamiento normal, jamás alcanzaría a Drago. Ese tipo llevaba años de ventaja, y como el duelo era tan solo una semana, no le quedaba otra más que repetir el ciclo 1000 veces, romper, sanar y reforzar. Ilia, tras escuchar esto, se llevó la mano a la boca. ¿Cómo pretendía sobrevivir siquiera a un ciclo? Y ya estaba hablando de 1000. Setsuna bajó la voz y recordó los días en que ni siquiera podía manejar la magia. Se levantaba, fallaba y volvía a entrenar. Todos decían que había nacido con talento, pero la verdad era otra. El chico nunca había dejado de entrenar, y mientras supiera que mejoraba, por mínimo que fuera, podía soportarlo todo. Y bueno, así pasaron las jornadas, y Ilia lo ayudó en ritmo y respiración, lo cronometró, le señaló errores, y en cada descanso pensó en él de otra forma. Sí, era brillante, pero lo que lo empujaba no era un don caprichoso, sino una voluntad que no aflojaba. Para cerrar, Setsuna terminó haciendo flexiones con un peso brutal a la espalda, sudando a mares, y como era de esperarse, finalmente llegó el día. El patio de combate estaba lleno, los comentarios del público se mezclaban con el viento. Drago, por su parte, lo miró con una media sonrisa, comentándole que qué bueno que no se hubiera ido a esconder, mientras Setsuna le respondió que no pensaba escapar, y que si de verdad quería ser el representante del departamento, primero tendría que derrotarlo. Y bueno, vemos como Ilia, que hacía de árbitro, preguntó si ambos estaban listos, y ellos chocaron miradas, mientras ella bajó la mirada para dar inicio, y finalmente el duelo comenzó. El inicio fue explosivo. Setsuna lanzó un gancho de izquierda que Drago logró bloquear con los brazos, aunque para sorpresa de todos fue empujado hacia atrás. Aquello dejó claro que el poder de Setsuna había aumentado. Drago reaccionó con un golpe que sacudió el aire, tan fuerte que incluso los espectadores sintieron una presión en sus cuerpos, pero Setsuna no estaba donde parecía, había evadido sin problemas, demostrando que la velocidad obtenida con su entrenamiento extremo lo había llevado a otro nivel. El público estaba incrédulo, porque apenas unas semanas atrás ambos habían pasado por el ritual de elección, y parecía imposible que ya mostraran ese dominio. Drago, frustrado, comenzó a lanzar una cadena de puñetazos y patadas, cada uno cargado con fuerza bruta. Setsuna, en cambio, se mantenía en movimiento, desviando los ataques con precisión, evitando los impactos con pasos calculados. Cuanto más defendía, más enfurecido se volvía Drago, que sentía que estaban subestimando la fuerza de la magia cuerpo a cuerpo que tanto defendía. En medio de su enojo, el chico invocó una espada de energía y redobló su ofensiva. Setsuna respondió creando su propio filo, y ambos chocaron con tanta fuerza que la tierra tembló. Cada impacto era un espectáculo de chispas y grietas en el suelo. Drago encadenaba cortes veloces, pero Setsuna los evadía con saltos y giros, hasta que encontró un espacio para lanzar su propio tajo, que aunque no fue decisivo, dejó claro que podía dañar al rival. La pelea se volvió un torbellino, el suelo se resquebrajaba cada vez más, los espectadores contenían el aire, y Lionel observaba con atención cada detalle. Aunque parecía que Drago tenía la ventaja en fuerza bruta, el control de maná y la precisión de Setsuna estaban equilibrando la balanza. Fue entonces cuando Setsuna recordó las críticas que había recibido por elegir el camino del cuerpo a cuerpo, y con calma aceptó que entendía la rabia de Drago, pero que él aspiraba a algo más grande que la simple validación de los demás. Con un movimiento preciso, Setsuna rompió la espada de maná de Drago, dejando al rival aturdido por un instante, pero Drago reaccionó de inmediato con otro golpe, que Setsuna esquivó, acelerando con un impulso físico brutal y contraatacando. Poco a poco los golpes del chico comenzaban a dejar huella. Ilia lo notó desde la grada, comprendiendo que la semana de entrenamientos había dado frutos. Lionel, por su parte, observaba fascinado cómo ambos estaban mostrando lo mejor de sí mismos.
Vemos como Drago volvió a invocar un arma y descargó un fuerte corte que partió el suelo. Setsuna usó su velocidad para evitarlo y, aprovechando la confusión, creó una imagen residual de su propio cuerpo. Y mientras la ilusión recibía el golpe, el verdadero Setsuna ya estaba en el aire, listo para acabar el combate. Concentró toda su fuerza y lanzó un tajo final que retumbó por la arena. Tras esto, Lionel dio por terminado el combate y declaró a Setsuna vencedor. Ilya no pudo contener la emoción y celebró desde la grada. Sin embargo, Drago demostró su increíble resistencia al levantarse poco después, dejando al público asombrado, y aún con el cuerpo herido, sostuvo la mirada y aceptó la derrota. Aunque la rabia lo consumía, entendió que Setsuna no había vencido por suerte, sino por convicción y fuerza real. Y bueno, en ese momento quedó claro que el nuevo representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo sería Setsuna. Pero bueno, unos días más tarde, Lionel lo llevó hasta una sala donde lo esperaban los representantes de los demás departamentos y le advirtió que evitara meterse en problemas, aunque lo decía casi en broma, ya que sabía que la rivalidad entre los departamentos era inevitable. Y al entrar Setsuna percibió de inmediato la hostilidad. Varios lo miraron con desprecio, cuestionando cómo era posible que el desprestigiado departamento de magia cuerpo a cuerpo se presentara en el torneo de ese año. Entre ellos, uno llamó especialmente su atención, un chico de gafas del departamento de mejora, que no dudó en provocarlo desde el primer momento. Aquel era Noé, y lo miraba como si fuera un intruso. Mencionó que en 100 años, ningún representante del cuerpo a cuerpo había conseguido ganar un solo enfrentamiento, y lo ridiculizó diciendo que lo único que debía hacer era quedarse levantando pesas en una esquina. Pero como era de esperarse, Setsuna no se dejó intimidar y mantuvo la calma, convencido de que esta vez sería diferente. Pero bueno, en ese ambiente tenso, la puerta se abrió y finalmente apareció el director. Todos los presentes se levantaron para mostrar respeto, pero el director sonrió y les dijo que estaba complacido de ver tanto entusiasmo, pero que guardaran su energía para los combates oficiales. Entre los presentes también se encontraba Carol, la representante del departamento de invocación, una joven de cabello rosado que desprendía confianza y que Setsuna ya conocía de su vida pasada. Sabía bien que no debía subestimarla, pues era un oponente formidable. Vemos como el director los felicitó a todos por haber sido elegidos como representantes y les explicó el formato del torneo. Combates 1 a 1 en un sistema de eliminación directa, con enfrentamientos determinados al azar. La primera batalla sería precisamente entre el representante del cuerpo a cuerpo y el de mejora. Después seguirían las demás rondas, con los departamentos de curación, crianza, formación e invocación, irregular y alquimia, completando el cuadro. Les dio 10 días para entrenar y prepararse, remarcando que aquello no era solo una competencia, sino también una oportunidad para experimentar y comprender las distintas especialidades de la magia. Y bueno, cuando la reunión llegó a su fin, el director se disponía a salir, pero Setsuna no dejó pasar la oportunidad. Lo llamó con respeto y le pidió un favor. Si ganaba el torneo, quería tener acceso a aprender la segunda especialidad del propio director. Claro, el hombre se sorprendió por la petición, ya que era conocido como invocador, y dudaba que su conocimiento pudiera servir a un estudiante del cuerpo a cuerpo, pero Setsuna aclaró que no se refería a la de invocación, sino a ese otro poder que el director ocultaba. Tras ello, el director lo observó en silencio durante un largo instante y finalmente respondió que si lograba alzarse con la victoria, entonces hablarían de ello. Y bueno, con esa promesa sellada, Setsuna supo que no solo peleaba por el título, sino también por alcanzar un conocimiento que podría ser clave en la futura lucha contra el dios de la muerte. Y bueno, el director había mostrado un rostro endurecido apenas Setsuna terminó de formular su petición. No era simple incomodidad, sino un gesto cargado de peso, como si aquella pregunta hubiera removido algo enterrado hace tiempo. El ambiente se volvió denso, porque la magnitud del poder que Setsuna venía desplegando no pasaba desapercibida para nadie. Era obvio que un estudiante que hasta hace poco pertenecía a la categoría de los descartados, ahora estaba moviendo las estructuras más viejas de la academia. Y aún así, como era de esperarse, él no retrocedió en un paso. Sabía que si lograba que el departamento de cuerpo a cuerpo se alzara con la victoria en el torneo, se rompería de raíz un siglo entero de prejuicios y el mundo dejaría de verlos como un chiste y empezaría a reconocerlos como una fuerza real. Lo que pedía a cambio era la oportunidad de aprender un secreto que quizá marcaría la diferencia en la guerra contra el dios de la muerte. No era una ambición personal, sino un movimiento estratégico. Por su parte, el director, tras medirlo en silencio, aceptó con condiciones. Si lograba ganar el torneo, pondría a prueba su capacidad y entonces le revelaría lo que pedía. Eso sí, le advirtió con frialdad que el camino no sería sencillo y cada paso exigiría un costo. Setsuna firme inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y en ese instante se fijó la promesa que guiaría sus próximos
próximos días. Pero bueno, más tarde, una vez entrada la noche, se sentó en un rincón tranquilo a disfrutar de un plato sencillo que Ilya le había recomendado. Y mientras comía, repasó en su mente esos 10 años pasados en academia. Descubrió que nunca había tenido demasiado tiempo para sí mismo, que su vida siempre había girado en torno a entrenamientos, estudios y esfuerzos fallidos que lo habían hecho más fuerte. Aún así, aquella comida le supo distinta, como un recordatorio de que incluso en medio de tantas batallas, todavía había cosas pequeñas que podían darle paz. Pero como era de esperarse, ese respiro no duró mucho, ya que apenas había terminado, un puño gigantesco se precipitó hacia él desde la oscuridad. Claro, lo detuvo con la mano y retrocedió de inmediato, solo para darse cuenta de que el atacante era una especie de golem, y desde las sombras Noel lo observaba con esa sonrisa cargada de arrogancia. Al parecer el tipo había aprovechado el punto ciego de Setsuna para medirlo, para tantear de qué estaba hecho. Y como era de esperarse, Setsuna entendió al instante que no era un simple accidente. Noel estaba probando su fuerza, y al mismo tiempo dejándole claro que no pensaba esperar al torneo para demostrar su superioridad. Tras esto creó más golems, varios a la vez, y los lanzó directo hacia él. Pero Setsuna no se inmutó, se mantuvo sereno como si todo formara parte de un entrenamiento más. Y antes de que la situación escalara, las campanas de la academia sonaron y Noel decidió retirarse, disolviendo las criaturas con un gesto despreocupado. Eso sí, se marchó dejando una amenaza clara, convencido de que lo aplastaría en el combate oficial. Aún así, Setsuna no se quedó con la intimidación, sino con el aprendizaje. Reconoció que Noel tenía una capacidad notable para controlar varias invocaciones simultáneamente, lo cual representaría un desafío muy real en el torneo. Sin embargo, lo que más le molestó de aquella emboscada fue ver que el pan que había comprado para acompañar su cena había caído al suelo, arruinado. Un detalle mínimo pero simbólico. Pero bueno, al día siguiente vemos como Lionel reunió a los estudiantes del departamento cuerpo a cuerpo, ya que quería analizar con ellos lo que había sucedido en el combate contra Drago. Les pidió que fueran honestos y señalaran sus propios errores. Drago por su parte reconoció que su control del maná había sido inestable y que sus emociones lo habían traicionado. Setsuna por su parte aceptó que su fuerza física aún estaba muy por debajo y que en ese aspecto Drago lo había superado. Lionel por su parte los escuchó con calma y les recordó que sin aceptar las debilidades jamás lograrían crecer. Después de eso planeó el entrenamiento especial. Sabían que el primer rival oficial sería Noel y que este se apoyaba en su capacidad de invocar golems en grandes cantidades, así que Drago se encargaría de imitar esa presión, atacando desde distintos ángulos con rapidez, mientras que Setsuna debía centrarse en bloquear y practicar contraataques. Se trataba de un método exigente, pero el único capaz de acercarlos al nivel que necesitarían. Y bueno, las prácticas comenzaron de inmediato. Drago atacaba con ráfagas rápidas, tratando de sobrepasar a Setsuna, y este respondía desviando golpes, aguantando impactos y buscando la apertura justa para contraatacar. Los choques de maná resonaban en el aire, levantando el polvo en el salón de prácticas. Ambos terminaron agotados, tendidos en el suelo, pero sabían que cada intercambio los acercaba a un dominio mayor. Por su parte, Lionel satisfecho les entregó agua y les aseguró que en pocos días serían capaces de lidiar con golems como si fueran simples obstáculos. Y bueno, tras esto finalmente llegó el día esperado. La academia entera estaba revolucionada por el torneo número 781. Las gradas se llenaron de estudiantes y maestros ansiosos por ver quién se alzaría como representante supremo. Setsuna y Noel se colocaron frente a frente en arena, mientras el presentador avivaba las apuestas. La mayoría daba por sentado que Noel vencería, porque el cuerpo a cuerpo llevaba un siglo sin demostrar nada. Incluso hubo risas y burlas abiertas, reforzadas por aquellos que veían en Setsuna un simple obstáculo. Y bueno, entre los comentarios, un detalle llamó la atención. Oktar, representante de la magia a distancia, llegó al lugar acompañado de un hombre completamente tranquilo, pese a que su combate se avecinaba. Quedaba claro que el ganador entre Noel y Setsuna se enfrentaría a él. Y bueno, vemos como el escenario se seleccionó al azar y resultó ser un desierto, un terreno árido e inhóspito, donde la arena se levantaba en cada paso. Noel sonrió satisfecho, ya que para él era la mejor de las suertes. Tras esto mostró una roca reforzada, y al combinarla con arena surgió un golem impenetrable a las armas convencionales. Después abrió una bolsa llena de esas piedras y el campo comenzó a poblarse con criaturas de roca que marchaban pesadamente directo hacia el prota. Y bueno, el combate comenzó con el estruendo de las pisadas de los golems y la arena levantándose en nubes espesas. El público apenas podía ver entre tanto polvo y muchos ya daban por hecho que Setsuna sería aplastado. Sin embargo, dentro de ese torbellino, él se movía con precisión quirúrgica. Había concentrado su maná en brazos y piernas, y cada vez que un golem se acercaba, identificaba con exactitud la unión más débil, siendo capaz de cortarlos en dos. No era fuerza bruta, sino
control absoluto de la energía. Vemos como uno tras otro los golems caían, y aunque Noel creaba más y más, se notaba la diferencia. Setsuna no estaba luchando contra el ejército, estaba caminando directo hacia su invocador. Los monstruos de piedra no eran rivales para él, tan solo simples obstáculos. El público comenzó a comentar desconcertado, porque no entendían cómo el representante del cuerpo a cuerpo seguía avanzando en un terreno supuestamente desfavorable. Y finalmente la nube de arena se despejó lo suficiente para dejar ver lo que había ocurrido. Setsuna se mantenía firme, respirando con dificultad, pero de pie, mientras Noel yacía derribado. Incapaz de creer lo que había pasado, el silencio de la multitud se quebró en gritos y comentarios. Algunos decían que Noel había gastado demasiado maná, otros insistían en que había tenido mala suerte, pero la verdad era evidente. Setsuna había demostrado una habilidad que nadie esperaba. Mientras tanto, vemos como Ilia saltaba de alegría en las gradas, orgullosa de lo que acababa de ver. Silas, en cambio, observaba con frialdad, molesto porque su plan había fracasado. Reconocía que no había sido un error del rival, sino la pericia de Setsuna la que había marcado la diferencia. Pero bueno, una vez con el combate finalizado, el torneo siguió con el combate entre invocación y formación. Carol se mostró dominante, aunque el representante de formación dejó destellos interesantes en su estilo. Setsuna, quien estaba en las gradas, lo observó con atención, pensando en cómo aprovechar esos movimientos en futuros enfrentamientos. Mientras tanto, Ilia, por su parte, le confesó que lo que la motivaba a entrenar cuerpo a cuerpo era un recuerdo de su infancia, el día en que un mago de esa rama había salvado a su hermano y a ella de un ataque. Y así, mientras los combates avanzaban, la figura de Setsuna empezaba a consolidarse. Lo que había iniciado como una apuesta arriesgada, ahora se estaba transformando en una fuerza imparable. El cuerpo a cuerpo ya no era la vergüenza de la academia, sino la sorpresa que mantenía a todos expectantes. Y él lo sabía, eso era solo la primera victoria de muchas por venir. Pero bueno, fue justo en medio de la conversación que Leo apareció, y de hecho nos enteramos que para Setsuna, Leo era el más hábil del departamento de larga distancia después de él, así que no se explicaba por qué no era él el representante de dicho departamento. Pero bueno, vemos como Leo lo felicitó con sinceridad. Aunque viniera del departamento más débil, su poder había sido impresionante. Preguntó entonces quién era la chica a su lado, preguntando si acaso era su novia. Pero obviamente Ilia rápidamente se levantó y le dejó claro que no era lo que creía. Tras esto se fue zafando de la situación, dejándolo solo para que pudieran conversar a gusto. Y bueno, apenas Ilia se marchó, sin rodeos le preguntó por qué diablos Oktar había terminado como representante del departamento de magia de larga distancia y no él. A lo que Leo, bajando la mirada y como era de esperarse, se puso serio, comentándole que no era excusa, pero Oktar era un tramposo, explicándole que le había tendido una trampa para que renunciara y le cediera el puesto. Así que le pidió a Setsuna que no bajara la guardia contra él. Si Oktar quería algo, no paraba hasta conseguirlo. Pero bueno, el prota archivó el consejo sin dramatismos. Ya conocía a ese tipo de rival y entendía que ha llegado el momento, no pelearía solo contra hechizos, sino contra trampas. Y bueno, la segunda ronda del torneo había llegado, con un aire de tensión que se podía sentir incluso entre los que no estaban en el campo. El anfitrión anunció con toda la solemnidad que la primera batalla de esta esperada ronda sería un escenario donde la caída no solo significaba la derrota, sino también venía acompañada de un castigo de puntuación que podía dejar marcado a cualquiera. Vemos como Drago estaba sentado junto a Leonel, y como era de esperarse, reconoció de inmediato que acercarse a un oponente como Oktar sería complicado, casi una autoeliminación si no se medía bien. Leonel, con su mirada analítica de siempre, comentó que incluso para alguien como Drago, este escenario resultaba desventajoso. En las gradas, Oktar estaba sentado con Silas, ambos luciendo satisfechos, y Oktar observaba el escenario con un aire de superioridad, mientras Silas no perdió la oportunidad de aclarar que todo estaba listo para hacerle entender a Setsuna lo ridículo que había sido elegir el camino del combate cuerpo a cuerpo. Era evidente que el escenario había sido preparado para favorecer al usuario de magia de largo alcance, y eso solo alimentaba las sonrisas de quienes ya daban por hecho el resultado. La cuenta regresiva para el inicio de la batalla siguió su curso, pero mientras tanto, 10 minutos antes en el camerino, se desarrollaba algo mucho más tenso. Ilia había entrado preocupada por el estado de Setsuna y lo encontró tan sereno como siempre. Él indicó que miraba el jarrón colocado en la mesa y le explicó que se trataba de un artefacto activado por contacto, uno que drenaba el maná de quien lo tocara. Ilia, sorprendida, entendió que era un intento claro de dejar fuera de combate a Setsuna antes incluso de que pudiera pisar el escenario. Y claro, no era la primera vez que esto pasaba. De hecho, era la séptima ocasión en la que alguien intentaba eliminarlo en silencio. Setsuna, sin alterarse, ya había neutralizado el peligro, convencido de que el responsable era Oktar. El tipo había sido cuidadoso al borrar cualquier rastro, pero eso no lo hacía menos obvio. No obstante, de repente, 3 niños entraron al lugar, sosteniendo
poniendo un ramo de flores y diciendo que debían entregárselo a Setsuna. Ilia frunció el ceño, preguntándose qué hacían esos pequeños niños ahí. El mayor de ellos explicó que un hombre les había pedido que entregaran el ramo y que había insistido mucho. Todo pareció normal, hasta que la más pequeña empezó a marearse y dejó caer el ramo al suelo. Setsuna, con reflejos entrenados, reaccionó de inmediato y lo pateó lejos, y sus ojos se clavaron en el cuello de la niña, donde aparecieron marcas oscuras que le recordaban escenas de la guerra. Veneno de los peores que existían. Era Venium, una planta cuyo polen se volvía más letal en cuanto más florecía. La ira recorrió a Setsuna al comprender hasta qué punto sus rivales estaban dispuestos a llegar, usando incluso a niños inocentes. El prota sabía que si no recibían tratamiento de inmediato, no sobrevivirían. Por desgracia, solo un mago especializado en sanación podría identificar y detener el avance del veneno de forma adecuada. Por suerte, Ilia, sin perder tiempo, sacó un broche que llevaba consigo y le pidió que confiara en ella. Setsuna reconoció el objeto. Se trataba de un artefacto capaz de almacenar maná y en el que la madre de la chica había infundido hechizos curativos para emergencias como esta. Ilia lo activó y poco a poco las marcas de la piel de los niños comenzaron a desvanecerse. Claro, Setsuna asintió con gratitud, aliviado de ver que al menos tendrían una oportunidad de salir con vida. Luego usó su poder para alejar el ramo aún más y tomó la decisión de acabar con la amenaza de raíz. Esto ya que si el veneno terminaba de abrirse en ese lugar, podía intoxicar a todo el lugar. Por eso concentró su fuerza, lo lanzó en dirección al árbol del mundo y con un corte certero lo partió y lo envió en el aire para que las llamas sagradas del propio árbol lo purificaran. Así que el veneno empezó a disiparse y sintió como su cuerpo recuperaba algo de su fuerza. No obstante, el residuo del tóxico aún corría por su sangre, dejándole una sensación de entumecimiento en los músculos. Aún así, no podía permitirse llegar tarde. En la arena el público comenzaba a murmurar, algunos burlándose y diciendo que el representante del combate cuerpo a cuerpo se había cobardado y no se atrevería a aparecer. De hecho, el juez ya se preparaba para declarar a Oktar ganador por ausencia, cuando Setsuna apareció de repente, caminando con paso firme. Su entrada fue suficiente para silenciar a muchos y Oktar, en lugar de enfadarse, sonrió con satisfacción, convencido de que todo se estaba desarrollando según su plan. Setsuna, con el ceño fruncido, sabía que no podía permitir que esa injusticia quedara sin respuesta. Habían usado veneno, habían puesto en riesgo la vida de niños inocentes y encima pretendían que todo se quedara como si nada. Su rabia se notaba en la tensión de sus hombros, en cómo apretaba los puños. El presentador por su parte dio inicio al combate y Oktar no perdió el tiempo. Desató una ráfaga de su magia estelar que iluminó el escenario y Setsuna, a pesar del entumecimiento, esquivó cada ataque usando impulsos cortos, sin gastar energía de más, y Drago, que lo observaba desde cerca, notó que algo andaba mal, que su flujo de maná no era estable como siempre. Aún así, Setsuna se mantuvo en pie, soportando y esperando el momento oportuno. Oktar seguía aumentando la presión, disparando hechizos cada vez más veloces y burlándose de que lo único que el representante del departamento de combate cuerpo a cuerpo sabía hacer era defenderse. Sila, satisfecho, murmuró para sí mismo que todo estaba saliendo de acuerdo a lo planeado, convencido de que incluso el mejor esfuerzo de Setsuna no sería suficiente para cambiar el destino de ese enfrentamiento. Las críticas del público tampoco tardaron. Algunos se reían diciendo que lo único que hacía era huir. Otros aseguraban que no había manera de que derrotara a alguien como Oktar. Y bueno, la tensión seguía subiendo hasta que Setsuna intentó usar su guardia de maná para frenar un ataque y la técnica se rompió de inmediato, dejándolo expuesto a un impacto brutal que lo hizo sangrar. Y Oktar no perdió la oportunidad de reírse, llamando patético a su estado, y esa provocación fue lo que encendió una chispa dentro de Setsuna. No podía dejar que esa batalla se redujera a un espectáculo de humillación. Sabía que no podía prolongar más la pelea en esas condiciones, o su cuerpo terminaría colapsando. En ese momento se dio cuenta de que estaba rodeado, atrapado en un pedazo de terreno, mientras la lava imbuía alrededor. Oktar había manipulado el escenario para empujarlo exactamente a esa posición, buscando la perfección de un cierre inevitable. La multitud enardecida gritaba que ya no había escapatoria. Oktar preparó su hechizo final, el temido cañón tormenta, y proclamó que todo había terminado. Pero justo entonces, Ilia entró en la arena y le gritó al prota que los niños ya estaban fuera de peligro. Esa noticia fue el detonante que Setsuna necesitaba. Esbozó una leve sonrisa, como si al fin hubiera recibido el permiso para pelear en serio. Activó su potenciador físico, forzando sus células a trabajar más rápido, acelerando la circulación para purgar los restos del veneno que quedaban en su organismo. Oktar, claro, se sorprendió al sentir el cambio de energía. No podía comprender cómo Setsuna era capaz de acumular tanto poder después de haber estado en tan mal estado. Silas gritó que todo era un simple farol y le ordenó a Oktar que acabara de una buena vez, pero ya era tarde.
Setsuna reunió el resto de maná que le quedaba, el equivalente a una bala única, y cuando Octar lanzó su ataque final, Setsuna lo desvió con su espada en un movimiento preciso, redirigiendo la magia de vuelta hacia él. Ese solo movimiento dejó atónito tanto a Octar como a Drago. Octar canceló la magia en el último segundo, pero ese titubeo fue suficiente para que Setsuna cerrara la distancia en un parpadeo. La hoja de su espada descendió con fuerza y Octar cayó al suelo derrotado. Y Setsuna, con una expresión fría, le dijo que las disculpas no eran nada para él, sino para los niños que había puesto en peligro. El presentador declaró a Setsuna ganador en medio de una ovación que mezclaba sorpresa y admiración. Sin embargo, el escenario aún no había terminado de mostrar sus trampas. El piso comenzó a deslizarse, amenazando con hacerlos caer a ambos. Setsuna logró recuperar el equilibrio y, a pesar de todo lo que había pasado, sujetó a Octar antes de que cayera. No había satisfacción en su gesto, solo el deber de evitar una tragedia. Fue entonces cuando Carol apareció e invocó a Fenrir, quien con un salto majestuoso lo sacó del peligro. La multitud, claro, estalló en aplausos y la atención se centró en la figura de la invocadora, que se confirmaba como otra de las favoritas para el título. Setsuna, claro, agradeció en silencio el gesto, consciente de que el siguiente obstáculo sería ella. Mientras la arena se llenaba de comentarios sobre lo sucedido, algunos decían que aquello no podía ser solo suerte, otros que jamás se habrían esperado semejante remontada. Silas, furioso, insultó a Octar en voz baja y prometió que Setsuna pagaría por haberle arruinado sus planes. Mientras tanto, Ilia se reunió con Setsuna y le expresó lo orgullosa que estaba de él. Drago también se acercó para reconocer su esfuerzo y preguntó por el estado de los niños, a lo que Ilia respondió que ya estaban en la enfermería recuperándose. Solo entonces Setsuna pudo relajarse un poco. Sin embargo, esa paz duró poco, ya que sintió una presencia oscura, una aliada de sed de sangre tan intensa que lo hizo girar la cabeza de inmediato, aunque no encontró nada. Esa era una advertencia silenciosa de que algo más se estaba moviendo tras bambalinas. Pero bueno, esa noche el prota se dirigió a un claro apartado en el bosque. El aire frío le ayudó a ordenar sus ideas. Faltaban apenas unas semanas para el gran final y sabía que el margen de error era cero. Recordó la extraña energía que había sentido durante el torneo y comprendió que debía fortalecerse aún más si quería llegar preparado. Fue ahí donde apareció Lionel, intrigado por la invitación. Y Setsuna le confesó que había algo que deseaba aprender, el puño cometa, la técnica que alguna vez había oído mencionar en el ejército del laberinto, un nombre legendario que hablaba de un mago de combate que había batido a un dragón de un solo golpe. Al escuchar esto, Lionel sonrió con nostalgia y confirmó que ese era su antiguo apodo, aunque le advirtió que no era una técnica para cualquiera. Setsuna se inclinó mostrando que estaba listo para asumir el reto, y Lionel, consciente de su determinación, aceptó enseñarle, advirtiéndole que ese poder requería un control extremo y que el precio de fallar era muy alto. Y bueno, después de todo lo que había pasado, Setsuna ya no estaba dispuesto a perder contra nadie. En su mente no quedaba espacio para la derrota. No importaba si el oponente que tenía enfrente parecía invencible o si el mundo entero estaba en su contra. Él ya había tomado una decisión. Iba a seguir creciendo hasta que superara cualquier obstáculo que se le presentara. No quería volver a sentir la misma impotencia que lo había perseguido tantas veces en el pasado. Lionel, que lo observaba en silencio, dejó escapar una ligera sonrisa antes de reír con suavidad, comentando que era un chico realmente interesante. Aún así le advirtió que la técnica que estaba a punto de enseñarle no era algo que cualquier estudiante pudiera aprender así como así, pero la determinación en los ojos de Setsuna era tan firme que resultaba imposible negarse. Entonces Lionel comenzó a reunir una cantidad descomunal de maná en la palma de su mano. La presión que emanaba de su cuerpo se volvió tan densa que el aire alrededor parecía más pesado, obligando a Setsuna a contener la respiración. El suelo comenzó a vibrar, las hojas secas se levantaron por la fuerza invisible y hasta los árboles cercanos parecían estremecerse. Cuando Lionel finalmente descargó el golpe contra el piso, la fuerza liberada fue tan brutal que el estruendo retumbó en todo el lugar y una onda expansiva recorrió el terreno, levantando polvo y escombros, abriendo grietas que se extendieron como venas a lo largo de varios metros. Setsuna contempló el resultado con los ojos muy abiertos, sorprendido por lo que acababa de presenciar. Aquello superaba por completo lo que había imaginado. Y Lionel explicó que esa técnica se llamaba puño cometa y que el costo de maná era tan descomunal que en toda su vida solo lo había usado un par de veces. Aclaró que con un solo golpe era capaz de terminar una batalla, pero también advirtió que no debía lanzarse a usarla sin estrategia, porque podría dejarlo completamente exhausto si fallaba. Lejos de intimidarlo, esa advertencia encendió aún más la determinación del prota. Y los siguientes días fueron una auténtica prueba de resistencia. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, Setsuna se sumergió en un entrenamiento extenuante que llevó su cuerpo al límite. Practicó el control de maná hasta el agotamiento, repitiendo cada movimiento una y otra vez hasta que le dolieron los músculos. Ajustó su respiración, afinó el momento exacto en que debía contener energía y perfeccionó la postura de sus puños. No fueron pocos los intentos fallidos. Más de una vez terminó arrodillado, jadeando y cubierto de
de sudor, pero cada vez que caía se levantaba con los ojos brillando de determinación. Sus manos se llenaron de heridas, sus nudillos sangraron y el dolor se volvió parte de su rutina. Mientras Leonel observaba de lejos, cada vez más sorprendido. Cualquier otro estudiante se habría rendido al segundo día, pero Setsuna parecía impulsado por algo mucho más grande que el simple orgullo. No solo estaba avanzando rápido, sino que también estaba perfeccionando la técnica a un ritmo que nadie hubiera creído posible. En menos de una semana, ya había logrado estabilizar el flujo de maná necesario para ejecutar el puño cometa de manera eficiente. Para Leonel aquello era casi inverosímil. Una técnica que a él mismo le había tomado años dominar. Setsuna la había internalizado en apenas unos días. Mientras tanto, lejos de ahí, Carol disfrutaba de una tranquila tarde de té, en compañía de un hombre que la felicitaba por haber llegado a la final. Ella sonrió en agradecimiento con educación, asegurando que aunque nadie podía predecir el resultado del enfrentamiento, ella planeaba darlo todo en batalla. Sin embargo, en cuanto se levantó para traer más té, el hombre aprovechó para sacar una carta mágica y activarla en secreto. Un símbolo oscuro apareció en la nuca de Carol, y en cuestión de segundos su cuerpo perdió fuerza y cayó inconsciente sobre la mesa. El hombre sonrió de forma siniestra, murmurando para sí que lo ideal sería que Carol lograra derrotar a Setsuna, pero si las cosas no salían como él esperaba, ya tenía un plan alternativo para encargarse de ambos. Y bueno, el día de la gran final llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La arena estaba llena hasta el último asiento, y la emoción del público se sentía en el aire. Los comentarios y las apuestas crearon un ambiente de tensión que parecía crecer con cada segundo. El presentador finalmente anunció con voz solemne que había llegado el momento de la última batalla del torneo. Primero presentó a Carol, la favorita de muchos después de sus victorias aplastantes, y la multitud estalló en gritos y vítores. Luego, con el mismo tono ceremonioso, llamó a Setsuna, el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo, que había sorprendido a todos en rondas anteriores. Hubo aplausos, pero también algunas voces incrédulas que no podían creer que ese chico hubiera llegado tan lejos. Y entre el ruido de la multitud, se escuchaban a los tres niños que él había salvado, gritando su nombre con todas sus fuerzas, dándole aún más determinación para no fallarles. Vemos como el escenario de la final eran las ruinas de la diosa, un lugar imponente que parecía resonar con el eco de las antiguas batallas libradas ahí, y para evitar que el poder de los ataques destruyera la arena, un mago de formación había levantado una barrera especial que encerraba el campo de batalla. Ilia observaba la escena y comentaba para sí que al menos sería un enfrentamiento limpio, mientras que Leonel cruzaba los brazos, atento a cada detalle. Setsuna por su parte echó un vistazo al director de la academia, recordando que aún tenía pendiente su promesa de enseñarle la segunda especialidad mágica. Para él, esta batalla era mucho más que un simple combate, era la llave que podría abrir el camino a un futuro más fuerte. Carol abrió la pelea invocando a Fenrir, su lobo espiritual que apareció envuelto en un torbellino de nieve. Aulló con fuerza, sacudiendo el suelo. Setsuna reaccionó al instante, activando su potenciador físico y esquivando la primera embestida con una precisión impecable. Fenrir lanzó otro ataque, pero Setsuna ya había calculado su ritmo y multiplicó su velocidad, moviéndose con tal agilidad que parecía un rayo en medio de las ruinas. Ilia sonrió al ver que su arduo entrenamiento había dado frutos, aunque Leonel mantuvo la mirada seria, advirtiendo que Fenrir era solo un cúmulo de maná y que se regeneraría una y otra vez, mientras Carol mantuviera el vínculo. Y en un giro rápido, Carol usó el poder de Fenrir para congelar todo el escenario. El hielo se extendió hasta cubrir cada piedra, y la temperatura descendió tanto que el aliento de los espectadores se volvió visible. Setsuna entendió que si dejaba que el combate se prolongara, el entorno lo desgastaría sin piedad, así que empezó a moverse usando los restos de las ruinas como plataformas, saltando y esquivando mientras acumulaba maná en su puño para preparar el puño cometa. Sabía que solo tendría una oportunidad de usarlo y que debía hacerlo en el momento exacto para que la batalla terminara de una vez. El público comenzó a murmurar. Algunos decían que lo único que hacía era esquivar, otros aseguraban que Carol lo tenía acorralado. Al ver que la situación no se resolvía, Carol invocó a Garuda, una especie de ave de gran tamaño con alas que proyectaban ráfagas de viento a su paso. Drago abrió los ojos sorprendido al ver que había logrado invocar dos familiares simultáneamente, algo que muy pocos magos podían hacer. Los dos atacaron al mismo tiempo y el suelo tembló bajo la fuerza de sus embestidas. Setsuna no se dejó intimidar, bloqueó un ataque con su brazo izquierdo y desvió el otro con su espada antes de impulsarse hacia atrás y ganar espacio. La multitud con silencio, sorprendida por la manera en que resistía la embestida de dos familiares al mismo tiempo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Entre la multitud, un hombre chasqueó los dedos y Carol se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Una densa aura oscura comenzó a rodearla, distorsionando el flujo de maná y oscureciendo el ambiente. Setsuna sintió inmediatamente la presencia de la magia del dios de la muerte y su semblante se volvió serio. Carol perdió el control de su cuerpo y de su vínculo mágico, liberando una oleada de monstruos de sombra que se abalanzaron sobre Setsuna. El público quedó sin palabras, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Lagnel, uno de los jueces, gritó que detuvieran el combate, pero la barrera no se rompía. El mago de formación que debía deshacerla estaba desaparecido y el hombre que había causado todo observaba con una sonrisa satisfactoria
satisfactoria. El prota comprendió que no podía perder ni un segundo, activó su detección de maná para localizar al culpable, pero la voz burlona del hombre le recordó que no sería tan fácil. Garuda volvió a atacar y lo golpeó con tal fuerza que lo hizo retroceder varios metros. Ilya gritó su nombre con desesperación, mientras Setsuna se reincorporaba, sangrando, pero decidió continuar. Sabía que si no detenía todo aquello, Carol terminaría perdiendo la vida. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de Lionel, aquellas palabras sobre resistir y mantenerse en pie sin importar el daño. Concentró todo su maná en el puño, ignorando el dolor de la herida en su pierna. Las bestias lo rodearon, viéndolo como presa fácil, y justo en ese momento Setsuna rugió con fuerza y soltó el puño cometa. La explosión fue tan intensa que no solo destruyó los monstruos, sino que hizo temblar toda la arena y levantó una columna de energía que pudo verse incluso desde fuera de la barrera. Cuando el polvo se disipó, Carol cayó inconsciente al suelo y Setsuna corrió hasta ella, comprobando que seguía con vida antes de colocarla con cuidado sobre el piso. El presentador, que aún no reaccionaba, finalmente lo declaró ganador de la final y el público estalló en gritos y aplausos. Era la primera vez en 100 años que el departamento de magia cuerpo a cuerpo se llevaba la victoria. Ilya y Drago sonrieron con orgullo. Poco después, el director descendió al campo de batalla y confirmó que alguien había usado un artefacto para manipular el maná de Carol. Prometió encontrar al responsable y cumplir con su palabra de enseñarle a Setsuna su segunda especialidad mágica. Luego se retiró, indicándole que se presentara en su oficina al día siguiente. Así que exhausto, Setsuna fue llevado a la enfermería, donde una sanadora trató sus heridas, aunque ya estaban cerradas. Le advirtió que debía descansar si no quería forzarlas de nuevo, a lo que él agradeció en silencio. Se puso ropa limpia y cuando ya pensaba que por fin tendría un momento de calma, escuchó unos golpes en la puerta, preguntándose qué más podía ocurrir después de semejante día. Cuando Setsuna abrió la puerta, se encontró con Lionel, acompañado de Drago, Ilya y los tres pequeños que tanto le habían animado en el torneo. Apenas lo vieron, Ilya fue la primera en acercarse. Su expresión reflejaba alivio. Mientras le preguntaba cómo se sentía, Setsuna sonrió de manera tranquila y para demostrar que ya estaba bien, movió su mano, mostrando que había recuperado por completo la movilidad. A lo que Ilya respiró aliviada y sonrió de oreja a oreja, felicitándolo una vez más por su victoria, claramente orgullosa de que hubiese llevado tan lejos el nombre de su departamento. Drago, de pie justo detrás de ella, sonrió de forma amplia y también lo felicitó, diciéndole que era el orgullo y la inspiración de todos en el departamento de magia cuerpo a cuerpo. Aquellas palabras llenaron a Setsuna de satisfacción, pues sabía lo mucho que había costado llegar hasta ahí. Los tres niños no pudieron contener su emoción y saltando dijeron que les había encantado verlo luchar, que había sido increíble y que para ellos era la persona más genial del mundo. Esa pequeña muestra de cariño le recordó por qué había peleado con tanta determinación, y después de compartir ese breve pero cálido momento, todos fueron retirándose poco a poco hasta que solo quedaron Lionel y Setsuna en la habitación. Lionel adoptó una expresión más seria y le informó que el mago de formación finalmente había despertado y que su vida ya no corría peligro. Sin embargo, añadió que a Carol aún no se encontraba del todo bien, aunque por lo menos ya estaba fuera de peligro. En cuanto pudiera recuperarse por completo, podrían obtener más información sobre lo que realmente había pasado durante la batalla. Aún así, lo más preocupante era que ya no quedaban dudas. Alguien había intentado hacerle daño de manera intencional en medio del torneo, y esa era una amenaza que no podía ignorar. Lionel le preguntó directamente si tenía alguna idea de quién podría estar detrás de todo aquello. Esa pregunta quedó flotando en el aire y la escena cambió repentinamente a la noche, donde un ambiente cargado de tensión dominaba la escena. A lo lejos, una figura sombría se acercó lentamente a la habitación donde Carol estaba descansando. Sus pasos eran sigilosos y su presencia apenas perceptible, pero el leve brillo de sus ojos lo delataba. Intentó abrir la puerta solo para encontrarse con una barrera mágica colocada para impedir la entrada de intrusos. El tipo soltó una sonrisa torcida. Aquella defensa era inútil contra su poder. Con un simple gesto, la barrera se hizo añicos como si fuera de cristal y el intruso entró en la habitación. Carol yacía inconsciente sobre la cama, su respiración apenas audible. El hombre murmuró para sí mismo que lo mejor era eliminarla antes de ocuparse de Setsuna, ya que no podía permitir que alguien que sabía de su existencia siguiera viva. Reunió energía oscura en su mano y lanzó un ataque directo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, una hoja de energía cortó el aire y desintegró el proyectil. Frente a la cama, firme y con la mirada afilada, estaba Setsuna, que había llegado justo a tiempo. Su expresión reflejaba determinación y un frío conocimiento de que ese enfrentamiento era inevitable. Setsuna comentó que había sospechado que el culpable intentaría acabar con Carol, pero que de verdad esperaba que no fuera Leo. El muchacho de la magia de largo alcance apareció entre las sombras con una expresión entre divertida y seria, admitiendo que por fin Setsuna había entendido lo que estaba pasando. Aún así, el prota explicó que no tenía pruebas concretas hasta ese momento, pero su intuición le había dicho que algo no estaba bien. Leo se limitó a encogerse de hombros, como si le pareciera irrelevante, y aceptó la idea de salir al exterior para resolver el asunto. Ambos caminaron hacia afuera, y aunque Setsuna sabía que su cuerpo todavía no se había recuperado del todo, no podía permitirse retroceder. Si dejaba escapar a Leo ahora, no habría
había otra oportunidad. Leo le preguntó con tono casi burlón en qué momento había empezado a sospechar de él. Setsuna explicó que desde que terminó el ritual de elección, le pareció muy extraño que Leo desapareciera sin dejar rastro. Además, que él no fuera elegido como representante del departamento de magia a distancia era demasiado inusual. No importaba las artimañas que Oktar hubiese utilizado, Leo había sido siempre el mejor candidato. Aquella sospecha se reforzó más cuando lo vio durante la final. El flujo de maná que sintió en el ambiente era el mismo que había percibido en batallas anteriores contra el poder del dios de la muerte. Eso confirmó todas sus dudas. Leo sonrió levemente, aceptando que su secreto había salido a la luz. Su semblante cambió cuando líneas rojas comenzaron a dibujarse en su rostro y su aura se tornó más oscura. Setsuna entendió de inmediato que estaba frente a alguien que había recibido directamente el poder del dios de la muerte. Si eso era cierto, debía detenerlo ahí mismo, aunque su cuerpo aún estuviera resentido. Leo entonces dejó caer cualquier máscara de amistad que le quedaba y le propuso terminar de una vez con esa farsa. Setsuna concentró su maná en su mano y formó su espada para lanzarse contra él, pero Leo desintegró la hoja con un solo movimiento. Esa escena le recordó a Setsuna los combates de su vida pasada, cuando había sentido esa misma sensación de impotencia. Leo explicó con una frialdad escalofriante que había recibido el don de la desintegración, uno de los poderes más temidos. Sin importar el tipo de magia que usara, Setsuna no sería capaz de tocarlo. Aún así, el prota no se detuvo. Intentó diferentes ataques, pero una y otra vez Leo los neutralizó con facilidad, moviéndose con una velocidad que superaba a la del propio Setsuna. Cada intento era contrarrestado antes de que pudiera concretar un golpe. Leo se burló diciendo que su percepción era superior y que no servía de nada seguir insistiendo. El prota, jadeando, sostuvo una esfera de fuego en su mano y murmuró que si no estuviera herido, aquello había sido mucho más emocionante. Leo reconoció que a pesar de todo, Setsuna seguía siendo un oponente molesto, alguien que no caía con facilidad. Comentó que tal vez habría sido más fuerte si hubiera seguido el camino de la magia de largo alcance, pero ya no importaba. De pronto, Leo cambió de postura, liberando una lanza eléctrica que atravesó el aire y se clavó en la pierna del prota. El dolor fue tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas, y en ese momento comprendió que su herida del torneo aún no había sanado por completo. El prota, apretando los dientes, preguntó por qué hacía todo aquello. Leo respondió de manera indiferente, diciendo que no había una razón profunda, simplemente estaba cansado del mundo, como un niño que destruye un castillo de arena solo por diversión. Esas palabras encendieron la ira de Setsuna, quien gritó que había hecho sufrir y morir a personas inocentes por capricho. Leo, impasible, le ordenó que guardara silencio, preparándose para atacar de nuevo. Setsuna entendió que su única oportunidad era reunir toda su energía para un golpe definitivo. Recordó su batalla contra Discord y cómo había encontrado la fuerza para no rendirse en el último segundo. Pero justo cuando se preparaba para lanzarse, Leo lo interrumpió con otra descarga, asegurando que ya era demasiado tarde. El ataque estaba a punto de impactar cuando un rayo descendió del cielo y desvió la ofensiva. El prota levantó la vista y vio al director de la academia de pie sobre el tejado, acompañado de su majestuoso dragón blanco. El anciano le preguntó si había llegado tarde, pero Setsuna le aseguró que lo había hecho justo a tiempo. El director, con el ceño fruncido, comprendió que Leo había sido responsable de todo lo ocurrido durante el torneo. Lleno de frustración, le ordenó que se rindiera de inmediato, mientras el dragón rugió con tal fuerza que el aire vibró antes de lanzar una llamarada que iluminó la noche. Aunque Leo salió ileso de la explosión, sonriendo con ironía, comentó que de no ser por el poder que le había otorgado el dios de la muerte, habría muerto en ese instante. El director asintió con gravedad, admitiendo que lo que Leo usaba era una auténtica magia de desintegración, un poder que según los antiguos registros de la familia Silver Rock, solo aparecía cuando fuerzas oscuras amenazaban consumir el mundo en el caos. Leo, lejos de intimidarse, prometió desatar un ataque aún más poderoso. Su cuerpo comenzó a brillar con energía oscura y se elevó por el aire, preparando una ráfaga devastadora. El director, por su parte, le gritó a Setsuna que se moviera 2 pasos a la derecha, y al hacerlo, el ataque pasó rozando, explotando detrás de él. El director esquivó otro ataque con una velocidad increíble, lo que sorprendió a Leo, que no pudo evitar burlarse de la situación. En ese instante, Setsuna entendió que no podía dejar toda la pelea en manos del director. Aprovechó una apertura, corrió directo hacia Leo, rompiendo su barrera con un golpe potenciado por toda la energía que le quedaba. El impacto fue tan fuerte que una explosión iluminó el campo de batalla. Por un instante, Setsuna pensó que lo había logrado, pero Leo se puso de pie otra vez, herido pero con la determinación intacta. Con un movimiento calculado, lanzó un nuevo ataque que destruyó la espada de Setsuna y lo envió contra un muro. El prota cayó al suelo, herido y exhausto, sintiendo que la conciencia comenzaba a abandonarlo. Leo, de pie frente a él, comentó que era sorprendente que aún siguiera respirando. Esas palabras retumbaron en su cabeza, mientras todo se volvió oscuro. En su mente aparecieron recuerdos de su pasado, de aquellos días en los que entrenaba con Leo y sabía lo talentoso que era. Tras ello, despertó 3 días después en la enfermería, con Ilya sentada a su lado. La chica, con lágrimas de alivio en sus ojos, le dijo que estaba feliz de que al fin hubiera despertado. Setsuna miró a su alrededor y comprendió que había estado inconsciente todo ese tiempo. Se levantó con dificultad, lamentándose por no haber podido hacer más para detener a Leo.
En ese momento, Ilya le comentó que el director estaba bien, aunque ocupado en una reunión con los jefes del departamento. Así que decidido, Setsuna se vistió y le dijo a Ilya que debía ir a ver al director. Ella intentó detenerlo, diciéndole que aún no estaba recuperado, pero él la tomó del hombro y se disculpó por hacerla preocupar, explicándole que era algo que debía hacer de inmediato. Caminó hasta la sala del consejo, donde el director acababa de terminar la reunión y se despedía de los demás. Silas, uno de los presentes, lo miró con desaprobación, pero Lionel se acercó para darle una palmada en el hombro y decirle que todos habían estado preocupados por él. Una vez quedaron solos, Setsuna bajó la cabeza y dijo que lamentaba que todo hubiera ocurrido por su culpa. Levantó la mano aún con dolor y le pidió al director que le contara qué había pasado después de que perdió el conocimiento. El director lo miró con seriedad, pero con una chispa de orgullo en los ojos. Le recordó que no debía ser tan duro consigo mismo, pues a pesar de todo, había logrado resistir y salvar a más personas de las que creía. Las heridas de Setsuna aún no habían terminado de sanar del todo, pero ya podía moverse sin tanto dolor. El director lo miró con atención antes de continuar con su explicación, relatándole lo que había pasado después de que se desmayara. Leo, lejos de intentar terminar el combate, había declarado que aunque le encantaría seguir divirtiéndose, ya había consumido demasiado maná y no sería prudente seguir. Según él, resultaría mucho más interesante volver a enfrentarse en el futuro, cuando ambos estuvieran listos para pelear en serio. Con esas palabras, había abierto un pasaje oscuro y se desvaneció, dejando atrás un mensaje para el director, en el que le aseguraba que si el destino les daba otra oportunidad, se volverían a encontrar. El director comentó que aquella había sido una oportunidad de oro para acabar con él, pero lo que se encontraba del otro lado de ese portal era demasiado peligroso, incluso para él. No podía arriesgarse a cruzar sin estar preparado, tendría que esperar el momento correcto y cuando llegara, luchar con todo lo que tuvieran. Setsuna se sentó despacio, pensativo, mientras mencionaba aquella extraña presencia que había sentido, algo que parecía estar entre los límites de su mundo y otro plano de existencia. El director asintió, pues él también había percibido esa barrera dimensional y le preguntó si tenía alguna idea de quién podría estar detrás de todo eso. Además, aprovechó para hacerle otra pregunta directa: ¿cuántos sabía en realidad? Era evidente que si Setsuna incluso conocía su magia secreta, entonces debía haber algo más que aún no le había contado. El prota dudó por un momento. Una parte de él temía que el director no le creyera si le decía la verdad, pero otra parte sabía que ya no podía cargar con ese secreto él solo. Entonces se le ocurrió algo. Le pidió al director que examinara el amuleto de resurgimiento que llevaba consigo. El anciano lo tomó entre sus manos y abrió mucho los ojos al reconocerlo. Dijo que era la bendición del espíritu del tiempo, un objeto que se creía perdido desde hace mucho tiempo. Si había sido usado en otra línea temporal, entonces la posibilidad de un viaje en el tiempo no era descabellada. Con aquello como prueba, Setsuna respiró hondo y reveló finalmente su secreto. Le contó que había viajado 10 años atrás en el tiempo usando ese amuleto, después de perderlo todo en su línea temporal original. En aquel futuro, el dios de la muerte había desatado el caos en el mundo, había destruido ciudades enteras y matado a incontables personas, incluido el mismísimo director. Por eso había decidido volver al pasado, para cambiar el destino y asegurarse de que esa tragedia no se repitiera. El director lo escuchó en silencio, visiblemente impactado. Al terminar, colocó su mano sobre el hombro de Setsuna y le dijo que entendía la carga tan pesada que había llevado en soledad, pero que ya no tendría que enfrentar ese camino solo. De ahora en adelante lo apoyaría en todo lo que pudiera. Esas palabras fueron un gran alivio para Setsuna, quien sintió renacer en su interior una pequeña llama de esperanza. Por primera vez desde su regreso, sintió que quizá había una verdadera posibilidad de salvar ese mundo de su inminente destrucción. El director entonces le prometió que le enseñaría un segundo tipo de magia, uno que sería fundamental en la lucha contra el dios de la muerte. Explicó que no se trataba de ninguna de las ramas tradicionales, sino de algo más profundo, la magia elemental. Esta magia permitía al usuario sincronizar su maná con los espíritus elementales de la naturaleza, creando una fuerza única que podía potenciar otras formas de magia y volverlas mucho más versátiles. Ambos decidieron trasladarse a un lugar más adecuado para entrenar y así emprendieron un camino hacia el árbol del mundo. Durante el trayecto, el director le comentó que hace varios años no pisaba ese lugar y en su juventud solía ir ahí para entrenar. Al llegar, la vista era sobreacogedora. El colosal árbol se alzaba hacia el cielo, irradiando una energía pura que se extendía en todas direcciones. Una vez ahí, el director comenzó a explicarle en detalle la naturaleza de la magia elemental. Le dijo que a diferencia de la magia convencional, esta no partía de un hechizo predefinido, sino de la capacidad de vaciar la mente y unirse al flujo de la naturaleza. Si lograba escuchar a los espíritus elementales, podría acceder a habilidades
extraordinarias, como prever movimientos, volar con el poder del viento o incluso resistir ataques con la ayuda de la tierra. Para ilustrar su explicación, el director dejó que su mano fluyera y Setsuna observó cómo sus ojos brillaban intensamente, como aquella vez en que había enfrentado a Leo. Luego, de manera inesperada, el anciano propuso jugar piedra, papel o tijera. Setsuna obviamente quedó perplejo por la propuesta, pero el director le explicó que como no podía pelear de verdad, debido a sus heridas, al menos podrían usar ese juego para practicar la percepción del tiempo. Tras ello, jugaron varias rondas y para frustración de Setsuna, perdió todas. Fue entonces que el director le reveló que esa era precisamente la habilidad de la magia elemental del espíritu del tiempo, prever algunos segundos en el futuro, lo que le había permitido ganar cada jugada. Le explicó además que existían otros tipos de espíritu, como el del viento, el del agua y el del fuego, cada uno otorgando habilidades únicas que podían cambiar el curso de una batalla. Setsuna quedó fascinado con el potencial de esa magia, aunque el director le advirtió que no podría utilizarla hasta que formara un contrato con un espíritu elemental. Para ello debía dar el primer paso, vaciar su mente y abrir su corazón. Setsuna se sentó bajo el árbol del mundo y trató de concentrarse, buscando sentir alguna presencia espiritual, pero no percibió nada. Su frustración crecía a medida que pasaban los minutos. El director, viendo su angustia, le explicó que su propio temperamento podía estar interfiriendo. Para sentir a los espíritus, debía alcanzar un estado mental sereno, algo parecido a la meditación profunda. Setsuna lo intentó una y otra vez, pero su mente divagaba. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en la amenaza del dios de la muerte, en Leo y en los apóstoles que podrían aparecer en cualquier momento. Finalmente, admitió que no tenía tiempo que perder. El dios de la muerte aparecería en 5 años y cada día que pasaba se acercaba más el peligro. El director frunció el ceño al escuchar la mención de los apóstoles. Setsuna entonces explicó que ellos eran los sirvientes directos del dios de la muerte, seres de otro mundo que poseían poderes que iban más allá de la magia. Confirmó que Leo era uno de ellos y que antes de retroceder en el tiempo apenas había logrado derrotar a un apóstol, y eso gracias a su dominio sobre la magia de largo alcance. El director, por su parte, asintió con gravedad y comentó que según los registros de la familia Silver Rock existían 12 apóstoles en total, lo que significaba que quedaban muchos para enfrentar. Setsuna apretó los puños, consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer. El director, sin embargo, le dijo que no debía precipitarse, pues la desesperación podía ser tan peligrosa como el enemigo mismo. Le propuso que participara en el próximo entrenamiento conjunto en la mazmorra, donde podría mejorar sus habilidades en un entorno controlado y aprender a cooperar con otros estudiantes. Y mientras todo esto ocurría, en otro lugar, Leo apareció en un castillo de aspecto sombrío, donde lo esperaban otros apóstoles. Sagan, el 10º apóstol, lo increpó por llegar tarde, y Juka, el 9º, se burló de que se hubiera metido en problemas por enfrentarse al estudiante equivocado. Las tensiones aumentaron hasta que Satanaxia, el 2º apóstol, intervino. Su sola presencia fue suficiente para detenerlos. Les recordó que no podían actuar de forma tan impulsiva, ya que cualquier error podría poner en riesgo los planes de su dios. Pasaron algunos días y la vida en academia volvió a la normalidad. El prota asistió a clases aunque todavía estaba recuperándose, lo que sorprendió a Ilia. Ella le dijo que apenas habían pasado unos días desde el final del torneo y ya estaba de nuevo involucrado en problemas. Y él simplemente le sonrió, disculpándose por hacerla preocupar, pero le aseguró que debió volver a entrenar cuanto antes. Poco después, Lionel explicó a los estudiantes que se aproximaba un entrenamiento conjunto entre departamentos. A diferencia del torneo, que había servido para observar el estilo de combate de cada participante, esta vez el objetivo sería formar equipos mixtos para fomentar la cooperación y descubrir nuevas maneras de mejorar sus habilidades. El prota pensó que aquello sería perfecto para fortalecerse y llegar mejor preparado para el futuro. Lionel mostró una imagen en la mazmorra de una estrella donde se llevaría a cabo el entrenamiento. Aunque era un entorno simulado, los peligros serían reales y cada uno tendría que dar lo mejor de sí. Setsuna sintió como la determinación volvía a arder en su interior. Debía estar en plena forma para ese día. Y al terminar la clase, Ilia se le acercó y le propuso ir a cenar para recuperar energías. Mientras caminaban por los pasillos, Setsuna notó como otros estudiantes lo miraban con admiración, algunos incluso comentando en voz baja lo impresionante que había sido su victoria en el torneo. Una chica visiblemente sonrojada le dijo a su amiga que tenía un gran flechazo por él. Por su parte, Ilia soltó una pequeña sonrisa y le dijo que era gracioso ver cómo ahora todos lo admiraban, cuando no hace mucho lo habían llamado perdedor. Fue en ese momento que 3 chicos se acercaron, 2 de cabello rojo y uno rubio. El rubio, que parecía ser el líder, señaló a Setsuna y le dijo que era un honor conocer al ganador del torneo. Se presentó como Carl, jefe de un prestigioso salón de nobles, y lo invitó a unirse. Dijo que tener al campeón entre sus filas sería un gran honor y elevaría aún más la reputación de su grupo. Aunque sus palabras sonaban amables, Setsuna no pudo evitar notar el tono de superioridad en su voz, así que obviamente no planeaba aceptar su propuesta. Pero bueno, lamentablemente este resumen ya se hizo demasiado largo, así que es momento de terminarlo. Aunque tranquilos,
tranquilos, luego de esto ocurren muchas cosas, así que si quieren que les traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 25.000 likes y 1000 comentarios con la frase magia de combate. Lo traeremos apenas alcancemos esas cifras. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.